Muy bien, Rieder. ¿Puedo? Empezamos, depende de ti. Sí, doctor, adelante. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación a los amigos de Udiápolis. La venia de Udiápolis siempre va a ser un gusto dictar a muchos nombres conocidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Y bueno, hay una cantidad de participantes, eso es muy bueno, ¿sí? Y eso denota la, el interés, ¿no? de poder desarrollar este tipo de temas dentro de la gestión pública, ¿sí? Muy bien. Hoy día, hoy día Boris me puso un tema bastante interesante que me ha llevado un poco a la reflexión y me decía hay que hablar sobre el sistema digital de archivos. Entonces yo revisando la política nacional, no existe propiamente un sistema digital como tal, ¿sí? Si no existe el Sistema Nacional de Archivos, sino que la digitalización y la aplicación de la política nacional de, eh, eh, de gobierno digital o de gobierno electrónico, va a ser un eje no solamente transversal al Sistema Nacional de Archivos, sino que va a ser una actividad propiamente que se va a desarrollar en toda la política pública nacional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reglas de digitalización, ¿sí? Ya que, y de foliación, más adelante voy a hablar un poco de la foliación, es importante señalar que hablar de las reglas de archivo es hablar de procesos metódicos, de procesos técnicos para la regulación y la actividad administrativa. ¿Sí? Entonces esto va a ser un punto que es importante, ¿sí? Eh, desarrollar dentro de la gestión pública o dentro de la gestión estatal. Muy bien, entonces, entonces, hablar de la política nacional de gobierno digital aplicable a la gestión de archivos, ¿sí? O a la gestión pública de archivos, nos conlleva a hablar de políticas que buscan, por ejemplo, el ejercicio de la transparencia pública, o por ejemplo, el registro de información en datas electrónicas, en este caso, el registro, ¿sí? De los archivos que se generan dentro de la actividad administrativa. Pregunta, ¿un archivo propiamente es lo mismo que un documento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, Ernesto, te escuchamos. Ernesto Montesinos, pero ¿es lo mismo o no? Esta es una de las primeras distinciones para poder hablar de archivos importantes de conocer. ¿Un documento es lo mismo que un archivo? ¿O qué es lo que lo diferencia? ¿O qué es lo que le hace un archivo? Repito la pregunta. ¿Todo documento o todo archivo es un documento? ¿Sí o no? Claro. Mira la lógica tan interesante. ¿Eh? ¿Todo documento es un archivo? Sí, claro. Todo documento o todo archivo es un documento. Es un documento público. Claro. O sea, para lo que venimos a hablar, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace a ese documento un archivo? Los datos que contiene, los registros que contiene. Y por lo general, un documento se convierte en archivo cuando ya cumplió su ciclo de vida.
o cuando está en un proceso itinerante, ¿sí? O de suspensión en la actividad que desarrolla. Claro, o sea, por eso les decía, parece una pregunta engañosa, ¿no? ¿Todo documento es un archivo? Claro, no, todo archivo es un documento, sí, pero no todo documento necesariamente es un archivo. Todo archivo es un documento o un conjunto de documentos, pero no todo documento es archivos, porque pueden haber documentos conformados en expedientes de trámite documental, de lo que hemos venido hablando durante, creo, 5 o 6 sesiones. ¿Sí? Primera idea, básica y necesaria de entender. Entonces, o sea, eso es lo que lo hace un archivo, una información que ya cumplió, ¿sí? Su ciclo de trámite. No su ciclo de vida, porque sigue vivo, ¿no? Está guardadito, pero vigente, ¿no? Como muchos caballeros todavía. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Sí? Creo que hay una idea clara, ¿no? Porque una de las finalidades, ¿sí? De los archivos es la conservación de estos documentos. O sea, eso ya es una de sus finalidades. Listo. Vamos a hablar de eso en esta clase. ¿Sí? ¿Para quién les es conocido la imagen que estoy presentando? Para muchos, ¿no? Para muchos, la imagen que estoy presentando en la lámina seguro les es muy familiar. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de los documentos que están viendo en la pantalla? Yo creo que ninguna. Solo que uno es digital y el otro es físico, pero los dos tienen el mismo desorden, el mismo caos, la misma indisciplina en cuanto a su desarrollo. Listo. Uno es digital y no deja de ser archivo, y otro no deja, es físico, pero no deja de ser un archivo, ¿no? Muy bien. Ahora, hablemos un poco de la naturaleza del documento antes de hablar de la gestión del archivo. ¿Qué es un documento? ¿Por qué existen los documentos? Yo creo que lo he repetido 1000 veces. ¿Cuál es la finalidad de los documentos, sean públicos o privados? Doctores, doctoras. ¿Expresan voluntad los documentos? Por ahí dicen, no, no expresan necesariamente voluntad. A ver, ¿qué es lo que dicen? Contenido, ser evidencia. Ah, qué buenas respuestas. Claro, eso hemos venido hablando, creo, durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia, la trascendencia de un documento público? El registro que estos dejan. El legajo. La famosa regla que hemos hablado, ¿no? La regla del papelito manda, ¿no? O sea, por lo menos en el Perú sigue vigente, ¿no? Claro, en el Perú sigue vigente la regla papelito manda. ¿Por qué? Porque independientemente de si es una actividad administrativa, una actividad jurisdiccional o una actividad legislativa, el documento radica porque deja registro, deja prueba de que esa actividad se ha realizado o deja constancia de que cierta actividad administrativa, de gestión de proceso, política, se ha desarrollado. Sea en una data física o sea en una data electrónica. ¿Sí? Listo. O sea, ahí la importancia, ¿no? De, la, de, la, de, la, de los documentos públicos. ¿Sí? Ahora, estos documentos, dentro de la gestión, ¿sí? Tienen un ciclo de trámite. Se desarrolla un trámite por determinado tiempo.
¿Sí? Ahora, el tema es, ¿y cuánto tiempo dura ese trámite? Ahora, la pregunta que les hago es, ¿y ese trámite hasta qué momento se considera, o hasta qué trámite, o hasta qué fecha se considera que está en trámite? ¿O cómo concluye un trámite? No, no, pero la pregunta es, ¿cómo concluye un trámite? Cuando es aceptado, y si no es aceptado, concluye. Cumple su fin, ya, pero de manera estricta. O sea, ¿cómo diríamos ya este trámite, ¿sí? Ya concluyó y ahora sí hay que mandarlo al archivo. Porque sería el hito, ¿no? El hito para decir, ahora sí lo puedo convertir en archivo. Con el acto resolutivo, pero en los procedimientos que no tienen actos resolutivos, porque puede haber expedientes que no tengan actos resolutivos, sino tengan actos de mero trámite o de registro. Pueden haber actos que no tengan resolución. Claro, cuando se cierra el caso, me dice, pero ¿cómo se cierra un caso? Ahora vamos a explicar eso. Y la respuesta es cuando se materializa, recuerden esto, el contenido del documento. Eso vamos a llamar ejecutividad. O sea, cuando se convierte en ejecutivo o se materializa o cumple el contenido o el objeto del documento. No digo cuando está en trámite, no digo cuando se está cumpliendo el objetivo, digo cuando el fin se materializa o el objeto se materializa. Vamos a poner algunos ejemplos. Una solicitud de información, pero no una solicitud cualquiera, sino una solicitud, ¿sí? Cuando una solicitud, ¿sí? Que se lleva a un proceso jurisdiccional o a un recurso de apelación. Entonces, mientras este documento todavía tiene actuaciones administrativas que están en trámite, no se puede convertir en archivo. O se puede dar en los actos de administración interna también. Vamos a aprobar el plan anual de contrataciones, el PAC. ¿Y cuándo este PAC se va a convertir en archivo? ¿Cuando se aprobó? No, cuando cumplió el año fiscal y se materializaron todos los procesos de selección. Claro, porque eso es su finalidad, ese es el objeto que tiene. Vamos a archivar un expediente de obras. ¿Cuándo lo archivamos? Cuando se liquidó la obra. Claro. O sea, cuando el objeto del documento se cumpla. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? ¿Alguien tiene preguntas, dudas? O sea, cuando el objeto del documento se cumpla. No se olviden, ¿ah? ¿Sí? Preguntas pueden hacerlo de manera oral, también no hay problema. ¿Y cuánto dura ese documento? Es relativo. Sí, es relativo. No tendría un plazo, ¿no? Pueden haber documentos que estén vigentes. Imagínense que sea un expediente de obra que involucre una ejecución de 3 años. ¿Listo? 3 años para que se cumpla el objeto. Imagínense que es un contrato de concesión de 50 años o un contrato de asociación pública privada. Entonces, mientras siga vigente la actividad de asociación pública privada, este documento seguirá vivo. O imagínense un contrato de arrendamiento de 5 años. Mientras siga el contrato de arrendamiento vigente,
este contrato no lo puedas archivar. Sí, sí me dejo entender, ¿no? No creo que no es complicado. El tiempo estará determinado por procedimientos particulares, más que por particulares, sino por la vigencia de la actividad de fondo, ¿no? No depende del documento, sino depende de la actividad de fondo, del objeto que tiene. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Seguimos. Hablemos un poco de, del Sistema Nacional de Archivos. ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Qué es el Sistema Nacional de Archivos? Cuando hablamos del Sistema Nacional de Archivos, es un sistema primero de carácter funcional que va a estar regulado, ¿sí? Por el sistema o teniendo como ente rector, ¿sí? Al Archivo de la Nación, ¿sí? Y cuya finalidad es integrar de manera funcional, estructural y normativa el archivo de las entidades públicas. ¿Cuál es la finalidad? Formular, difundir, supervisar, cumplir con la regulación normativa de la gestión documental. ¿Sí? Porque nos hemos dado cuenta que los archivos, ¿qué vienen a hacer? La memoria, ¿no? La memoria del, de la administración pública, del Estado. Y estos van a integrar de manera funcional, estructural y normativo los archivos. Pero hay algo interesante. El Sistema Nacional de Archivos, en su regulación normativa, ¿sí? En su regulación normativa, ha dado a diferencia de otros sistemas funcionales que da políticas de cumplimiento estricto o de cumplimiento general, archivos no funciona así, ¿sí? A ver, es uno de los sistemas que más permisibilidad, más licencia le da a la administración pública, ¿sí? De poder tomar decisiones discrecionales. Es decir, que te da cierta libertad para poder regular gestión administrativa. ¿Sí? Es decir, te da tu entidad pública poder tomar decisiones para poder gestionar la administración de archivos. Porque el archivo de la nación se ha dado cuenta que no puede estandarizar la gestión documental. Por la variopinta forma, ¿sí? De la administración pública en cuanto a gestión. ¿Sí? Muy bien. Sí, ahorita voy a hablar sobre los archivos virtuales, no se preocupen. Ahora, no se olviden que estos principios de que estamos desarrollando es aplicable tanto a la archivística física como a la archivística virtual, ¿eh? O sea, son estandarizados, ¿sí? Hay algunas normas importantes de citar. Por ejemplo, el decreto ley 19.414, que es la ley de defensa de conservación e incremento del patrimonio documental. No voy a desarrollar obviamente a detalle lo que dice la ley, pero
acá me pareció interesante traer un sustrato de lo que se puede considerar archivos, o qué documentos podemos considerar archivos, o por lo menos nuestro sistema nacional lo considera como archivos. Y a esto me refiero sea digital o sea físico. ¿Sí? Primero, los documentos del sector público. O sea, los documentos del sector público, ¿sí? Van a ser considerados documentos de carácter de patrimonio documental. ¿Sí? Y no te dice cuáles. No te dice si son relevantes o no son relevantes, si son resoluciones, si son memorandos, si son contratos administrativos, si son oficios, informes o otros documentos, no te dice. Te dice documentos del sector público nacional. Son considerados patrimonio documental. Y por eso es la pregunta, el fundamento de por qué es tan complicado desechar o eliminar documentos públicos, porque es considerado patrimonio documental. ¿Sí? ¿Qué más? Los archivos históricos, ¿no? Y no se olviden que los archivos históricos son repositorios que registran, ¿no?, hechos históricos de importancia, de conocimiento, de investigación para el Perú, para todas las ciudades, ¿sí? Y su importancia radica en la valoración, ¿no?, del recuerdo histórico, del recuerdo nacional. Por ejemplo, el acta de fundación de Lima, o por ejemplo, el acta de independencia nacional, o las capitulaciones de guerra, o hechos históricos que remarcaron y que escribieron la historia. ¿Sí? Otro que se va a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, los documentos notariales también son considerados patrimonio documental. Y algo que me llamó bastante la atención, que creo debería reformarse, porque estamos en un estado laico, es los documentos eclesiásticos parroquiales y de conventos, también considerados patrimonio documental. ¿Sí? Muy bien. A ver, preguntas. Preguntas en relación a estos primeros items que estamos desarrollando. ¿Sí? A ver, por ahí me dicen, ¿esa ley considera solamente los documentos físicos o también los virtuales? También los virtuales, porque no te olvides, ¿sí? Que estos documentos virtuales, ¿sí? Que esos documentos virtuales también vienen a ser parte. No te olvides que los documentos virtuales tienen la misma fuerza de eficacia que un documento físico. ¿Sí? Muy bien. Hay preguntas de manera reader, de manera oral, creo que sí. Herder, si le cedes el micrófono, por favor. Sí, doctor. Tenemos al participante Gómez. Está activo su audio. Adelante. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. En el caso de los archivos históricos, yo me refiero a que hay, creo que el Archivo General de la Nación es denominado en la Ley del Sistema General de Archivos como el archivo histórico, creo, ¿no? Eso también quería saber, ¿no? El archivo histórico, creo que el Archivo General de la Nación es denominado el archivo histórico, ¿no? No, O sea, el Archivo General de la Nación. más bien hay una dirección de archivo histórico. ¿Sí? Hay una dirección de archivo histórico, ¿sí? Dentro de la estructura del Archivo de la Nación. Listo. Seguimos. No hay más preguntas, ¿no, Riden?
Si quieren pueden levantar la mano, no hay problema. Aún no, doctor. Listo, seguimos entonces. Así, si hay uno, el amigo Jimmy Mogollón. Cédele el micrófono, por favor, River. No sé qué, parece que se han equivocado. Está activo Doctor, su... sí, doctor, buenas noches. En la pregunta del doctor que me antecedió sobre sobre los archivos históricos, ¿se los puede considerar también como patrimonio Sí, cultural? mira, hay algo, justo estuve leyendo, de verdad, y no todos los archivos históricos son patrimonio cultural, ¿sí? Pero sí son patrimonio archivístico, que es otra cosa. Pero va a haber varios archivos históricos que han sido reconocidos por el Ministerio de Cultura por su trascendencia histórica como patrimonio cultural. Eso como un detalle. Justo estaba, cuando estaba armando la clase, estaba revisando eso. ¿Sí? Muy bien. Listo. A ver, el doctor José Guerrero Chinguel. A ver, te habilitamos el micrófono. Sí, doctor. Buenas noches. Me escucho, doctor. Sí, doctor. Una pregunta. Por ejemplo, en una institución pública, los photocheck que se canjean cada cierto tiempo son entregados a los recursos humanos, jefe de recursos humanos, a la oficina. ¿Son considerados como bienes de la institución? Como bienes. Yo creo que como documentos de identificación, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿se deberían archivar? Sí, porque no los podría considerar documentos sin importancia, ¿no? Porque hablan de la identidad, registran un hecho tal vez funcional. Sí se podría considerar bienes, ¿no? De la entidad. Listo, a ver, hay preguntas por acá de manera escrita, ¿sí? ¿Qué se puede hacer si el Poder Judicial, por ejemplo, solicita a una entidad boletas de pago de los trabajadores, contratos adentro y los pide certificados o federateados en físico? ¿Cómo se podría hacer si los archivos virtuales solo tienen validez en el mundo virtual? No, los documentos, y eso es lo que, de verdad, ahí hay un tema que creo que con la última modificación que se hizo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Rossi, se ha dado una validez, ¿sí? Y se hace incidencia en la validez y en la eficacia de los documentos virtuales, ¿sí? O sea, ya no, o sea, no es que solamente valga en el mundo virtual, ¿sí? Sino que los documentos virtuales tienen una eficacia y una validez equivalente o igual con la misma carga probatoria que un documento físico. Ahora, que los juzgados en muchas partes del Perú no lo entiendan así, ya es un tema ya de cultura, no es un tema ya de proceso de adaptación. Pero no es que la ley no lo prevé, así lo prevé. ¿Sí? Listo. A ver, ¿qué más por ahí? ¿Cuál es el tiempo que se debe tener un documento archivado en una entidad? Ahorita voy a hablar de eso, Vania, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo debemos tener los documentos en una entidad? ¿Cuándo puede ir a un archivo central? ¿Cuándo puede ir a un archivo centralizado? Listo. Muy bien, corto preguntas, unas láminas más y continuamos con las preguntas. ¿Sí? Bueno, ya les he dicho, ¿no? Sistema Nacional de Archivo con la finalidad de integrar y estructurar la normativa funcionalmente. Los archivos de las entidades públicas en el ámbito nacional van a ser regulados por este sistema. ¿No? ¿Quién es el ente rector? El Archivo General de la Nación, el AGN. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el AGN? O sea, esto para un poco como validez o como algo importante y necesario de conocer. ¿Sí? El Sistema Nacional de Archivos va a establecer los lineamientos de la política nacional en materia de archivos, va a impulsar el desarrollo del Sistema Nacional de Archivos y va a formular y emitir las normas técnicas sobre organización y funcionamiento en los archivos públicos a nivel nacional. ¿Qué más hace? Asesora, supervisa y evalúa el funcionamiento de los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos.
¿Qué más? Va a normar la producción y la eliminación de documentos de los archivos públicos a nivel nacional. Va a defender, conservar, organizar y describir y seleccionar el patrimonio documental de la nación, ¿sí? Así como la cautela de los documentos públicos potencialmente integrantes del patrimonio documental. Ahí hay un tema de conservación, ¿no?, de patrimonio documental. Otro, el, la puesta al servicio para fines académicos, para fines de transparencia, el patrimonio documental de la nación, ¿no? Y otro tema que creo que como política nacional le están dando en la actualidad es el tema relativo a la seguridad nacional de los archivos, no solamente de los archivos físicos, sino también de los archivos digitales. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ya desde una perspectiva técnica, es importante hablar sobre qué estudia o qué es la administración, ¿sí?, documentaria. No se olviden que la administración documentaria va a implicar métodos, técnicas, conocimientos para la confección, trámite, seguridad y archivos de la documentación que constituye la correspondencia en una institución. Y acá hay algo interesante comentar, ¿no? Porque mucho del trámite, como ustedes lo han mencionado por ahí, del trámite documental electrónico, ya no necesita métodos, o sea, físicos, ya no necesita métodos manuales, sino que se van a desarrollar de manera virtual. ¿Quién lo va a encargar? ¿Quién se va a encargar de confeccionar el archivo, de foliar, de registrar, de armar los tomos, de darle seguridad y de resguardarlo? El archivo, los propios sistemas. O sea, eso ha hecho la digitalización. La vez pasada conversaba con un amigo archivista, y un poco en broma, un poco con melancolía, me decía: oye, Adilson, ¿sabes? En la actualidad hay un problema, que los archivistas o los archivísticos cada vez nos vamos a quedar con menos trabajo, porque cada vez hay un reemplazo más de la actividad o de los softwares que reemplazan a la actividad manual que se da en el ejercicio archivístico, ¿sí? Eso como un punto, detalle, creo, importante de conocer y de recordar, ¿sí? Muy bien, a ver, hay varias preguntas. A ver, Zulema me dice: mi pregunta es, ¿qué pasa con los documentos notariales que no fueron entregados al archivo general por cierre o muerte del notario? ¿Pierden su valor? Lo que yo te diría es, ¿y por qué no fueron entregados al archivo general? Ahí hay un tema de responsabilidad y no creo que pierda su valor, porque los archivos no pierden su valor por dónde se encuentran o cómo se está registrando, sino que o sea, su valor está en relación al contenido, ¿sí? No dónde se registra, no, o no dónde está archivado. Es más, podríamos decir: oye, yo tengo un documento público que lo tengo registrado y por alguna situación X lo llevé a mi casa y me olvidé en algún lugar. ¿Pierde su valor porque yo lo tengo archivado en mi casa, en mi azotea? No. O sea, los archivos tienen valor por el contenido que profesan o por el contenido que tienen de fondo. No te olvides, eso es su lema, ¿sí? ¿Qué es la eliminación de documentos? Es el proceso, y ya creo que en un momento lo comentamos, muy tedioso, para que podamos eliminar documentos públicos. La ironía de este tema de la eliminación de documentos es que el método, porque no hay una promoción para la eliminación de documentos. O sea, no existe la promoción de eliminación de documentos, sino más bien es un proceso que se ha dado para ciertos documentos sin valor, que no tengan un valor trascendentes para ser eliminados. Pero te diré
que el mismo trámite ya de por medio es muy complejo porque tú tienes que mandar un registro con copias o con escaneos, o sea, te imaginarás el trabajo que conlleva eso para que el Archivo Nacional evalúe si es eliminable o no es eliminable. Mejor agarro, lo encajono y lo mando a un archivo. ¿Sí? Muy bien. A ver, una pregunta. ¿Cómo supervisan, no, los AGN, los archivos de las entidades? ¿Cuál es el procedimiento para más que una supervisión, así como una fiscalización que vienen y revisan? Yo creo que la actividad de supervisión en ellos está en relación al ejercicio de dirección, ¿no? Al ejercicio de control, por ejemplo, de gestión archivística. Creo que los archivos centrales o descentralizados mandan un reporte anual, ¿sí? O creo que es trimestral, no recuerdo el reglamento, sobre los documentos que van ingresando al archivo. Entonces, de esa manera, el AGN tiene un control, ¿no? De qué se está registrando, bajo qué método, o qué fuentes, o qué documentos se vienen registrando, ¿sí? Rosy me dice, si los documentos digitales tienen validez fuera del mundo virtual, entonces si alguna entidad pide copias certificadas de esos documentos, ¿cómo se podría hacer si los certificadores dan fe sobre documentos con firma física original? No siempre, en la actualidad no te olvides, creo que esto hablamos hace 15 días, y si no estuviste, Rosy, te recomiendo que puedas leer, ver esa conferencia que edité sobre la validez de las firmas digitales. Es más, en la actualidad sería mucho más sencillo hacer o sea, dar fe de documentos virtuales, porque ya no necesitarías hoja por hoja sellar, sino bastaría el sistema y que el fedatario registre su firma digital y pueda registrar de esta forma. Entonces, estás dando validez a un documento virtual, ¿sí? Con características o con condiciones físicas, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta cuántos debe permanecer un archivo central de la institución? Ya 25 años, te voy a contestar, ¿sí? ¿Las resoluciones nunca se eliminan? No, nunca, son actos declarativos, ¿sí? Listo. Ya respondí las preguntas. Creo que hay algunas preguntas, personas que han levantado la mano. Rider, a ver si les contestamos, por favor. Sí, doctor. Tenemos al doctor Guido. Está activo su audio. Adelante. Si no, damos pase al siguiente participante. A ver, doctor Adinson, Adelante. ¿me escucha? Sí, claro. Ya, doctor, mire, con respecto a lo que se viene dando, se viene hablando del Archivo General de la Nación, quizá esto no venga al caso, pero es una preocupación mía muy particular, y con la disculpa del caso. Por ejemplo, hoy día en el trabajo circuló un documento virtual, o sea, para nosotros, invitarnos a una capacitación virtual sobre el proceso de rendición de cuentas y transferencias de gestión para ver el formato del Archivo General de la Nación. De repente, si no se puede ver en esta, me aseguraría que en las sesiones que quedan se va a hablar un poco de esto, o va a tenerse que hacer una clase muy aparte en esto ya de las transferencias municipales que se avecina, porque sería muy interesante, porque por ejemplo hoy día no he podido entrar a esa capacitación que nos estaban invitando, pero sí logré rápidamente entrar a un formato, porque como yo soy encargado de archivo central de la municipalidad, sí, y con respecto a la directiva del 2018, los cambios han sido mínimos, pero sí han tenido algunos cambios. ¿Qué me podría hablar, por favor, doctor Adinson, ahorita, o si es que después se va a hablar de esto? Sería interesante y mucho lo agradecería. Es muy buena su propuesta, Rider. A ver si después de la conferencia nos sentamos y podamos tal vez hablar un poco de hacer un cursito de transferencia a gestión municipal, ¿no? Que es el tema de moda. Sí, yo te diría que en fondo no es que ha cambiado poquito, ha cambiado un montón. ¿Sí? Porque el tema de la transferencia documental, el modelo que se va a seguir en la actualidad, ya no es solamente transferir documentos,
sino transferir sistemas administrativos, establecer indicadores en cuanto a cumplimiento de metas y objetivos. Es más, hay secciones, y no solamente es la transferencia de gestión, sino también la rendición de cuentas. Eso a grandes rasgos para poder contestar tu pregunta, estimado Guido, ¿sí? Muy bien. Voy a conversar con River para convencerle para hacer un curso sobre transferencia de gestión. Listo. Listo. A ver. Además, que esta administración documentaria y gestión de archivos va a involucrar temas relativos, ¿no?, a la ofimática, a la redacción, a los sistemas de seguridad, que van a ser temas paralelos a la actuación documentaria de archivos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, hablemos un poco sobre qué son los documentos de archivos, ¿no? Del primer principio, ¿no? Todo documento, todo archivo necesariamente tiene que ser un documento, sea virtual o sea físico, ¿sí? Pero no todo documento es un archivo, ¿sí? Porque puede haber documentos itinerantes, puede haber documentos que están en trámite, pueden haber documentos que están en proceso, ¿sí? Ahora, estos documentos pueden ser generados por las instituciones en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? O siempre se va a dar en el ejercicio de sus funciones, o se van a dar, por ejemplo, a través de la gestión de una institución. O sea, por ejemplo, actos de administración interna, trámites internos, gestión documental o administración interna, entre otros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Es importante señalar, ¿sí?, que estos documentos que nacen, ¿no?, de la gestión archivística, ¿sí?, van a ser documentos de ejemplares únicos, o por lo menos las reglas archivísticas dicen eso. Ahora, ¿qué pasa cuando se registran copias? ¿Se pueden desglosar porque ya no son ejemplares únicos? Y la respuesta es no. Cuando hay copias que pueden ser parte de otros expedientes administrativos, en este caso no se puede desglosar porque van a ser parte de todo el documento administrativo, ¿sí? Y además deben ser conservados en función de sus valores testimoniales. Porque va a haber documentos, disculpen que esté tosiendo, todavía no estoy a mi 100% como les decía, y rato voy a hacer pequeños cortes para poder estornudar. ¿Sí? Es importante recordar, porque habla de los valores testimoniales, como les decía, va a haber archivos o va a haber documentos que van a tener valores históricos. ¿Sí? Es más, en la actualidad puede haber documentos que ya puedan tener un valor histórico. O sea, a veces no hay que creer que la historia solamente son hechos pasados, sino que la historia se escribe todos los días. ¿Sí? Muy bien. Por otra parte, va a haber documentos de gestión que simplemente van a convertirse en documentos o patrimonio de archivo. Otros que van a poder llegar a ser patrimonio histórico, ¿sí?, o patrimonio cultural histórico. Y habrá ciertos documentos, ¿sí?, que van a ser imposibles de poder desechar por su importancia dentro de la administración. Por ejemplo, temas relativos a procesos judiciales, a procesos penales, aquellos documentos que han nacido de la función, ¿sí?, de la función o de la función notarial. Esos documentos no se pueden eliminar, ¿sí? Eso quiere decir que todos los expedientes que ha producido la Fiscalía hayan sido archivados o no hayan sido archivados en algún momento,
son patrimonio o son documentos de archivo. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Pregunta, consulta por ahí. A ver. A ver, voy a leerlos. ¿Sí? Noche, no sé si me logra escuchar. A ver, claro, sí, claro. Doctor, felicitaciones por la excelente exposición. Doctor, una pregunta concreta. Un documento virtual, ¿cómo sé que es auténtico o es falsificado? Gracias, doctor. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No te he escuchado porque había un entrecorte. Hola. ¿Puede repetir, doctor, la pregunta, por favor? Doctor. Sí. La pregunta es, ¿cómo verificar la autenticidad o la falsedad de un documento virtual? Qué buena pregunta. En la actualidad, justo yo tengo un caso de esos. No hay muchos, pero hay, así como hay peritos grafotécnicos, también hay peritos grafovirtuales, no sé cuál es el término técnico que se utiliza, pero que van a velar, o sea, son especialistas técnicos, incluso peritos, que velan, ¿no?, por la seguridad de los documentos electrónicos. Entonces, en la actualidad, creo que en Lima también hay oficinas, incluso en las divisiones de criminalística, para poder demostrar si un documento virtual ha sido falsificado. Incluso pueden determinar el tema de las firmas digitales, ¿sí? Entonces, sí es válido. O sea, ya hay especialistas para esa determinación. No muchos, ¿sí? Pero, o sea, existe, ¿no? Sí existe ya la determinación, ¿sí? Muy bien, doctor Juan Orlando Ciesquén. Le escucho. Doctor Juan Orlando, está activo su audio. Adelante. ¿Aló, me escucha? Sí, claro, claro. Doctor, una consulta. ¿Cómo se puede, o si una minuta que no ha sido protocolizada en una notaría, pero que fue ingresada a esta notaría, pero no se realizó el pago, por eso no se protocolizó, ¿se puede ubicar en el Archivo General de la República? De verdad, es una pregunta que así como me lo planteas, yo te diría depende del notario, ¿no? O sea, depende del notario si lo ha registrado o no, o en mérito de ese defecto no administrativo no lo ha registrado. ¿Perdón? ¿Hola? No, doctor, adelante. Listo, listo. Entonces yo creo que el tema va por ahí, ¿no? O sea, hay que ver si ya creo que más depende ya del notario, porque desconozco, o sea, lo único que sé por amigos notarios es que ellos custodian sus documentos hasta el momento que fallecen, ¿no? O hasta el momento que desencarnan. Entonces sería un poco complicado decirte, ¿no?, si es que está en el archivo, porque a primera vista yo te recomendaría ver al notario y busca ahí, ¿no? Y que te dé una respuesta por escrito o algo, ¿no? ¿Sí? Listo, a ver. Voy a hablar ahorita de la foliación, no se preocupen. A ver, un documento que la firma es una fotografía, ¿es una firma válida? No. Para fines de trámite, tal vez, pero no para fines de carácter administrativo. ¿Sí? Eso yo te recomiendo que puedas revisar la sesión que hemos tenido sobre firmas digitales. Ahí hemos hablado qué son las firmas digitalizadas, las firmas digitales y las firmas electrónicas, Keiko, ¿sí? Listo. Doctor, ¿formarán archivos los documentos, películas, UCB, diapositivas, microfilms? Sí. Es otra forma de documento público. ¿Sí? Muy bien. Listo, seguimos. Por ahí me hacen preguntas sobre las microformas. De verdad, sería muy irresponsable de contestarte de algo del que es un tema un tanto técnico, ¿sí? Un poco técnico es el tema de las microfibras, de las microcopias. Si yo sea grande rasgo, no te podría contestar esa pregunta. Listo. Documentos de apoyo informático.
hay algo interesante, porque también hay documentos de apoyo. Los documentos que van a registrar, ¿sí? Y van a informar asuntos en concreto, ¿sí? Estos documentos a veces son documentos que sirven como apoyo. Por ejemplo, se me ocurre la idea, ¿sí? De un registro de un informe de control realizado por una sociedad auditora, ¿sí? O sea, son asuntos, registros o unos informes de carácter pericial. Si bien pueden servir para la actuación pública, pero su conservación dependerá del valor informático que éste conlleva. ¿Sí? Muy bien. Listo. Reader, ¿estás por ahí, amigo? Sí, doctor, dígame. Un favor bien grande. Voy a desconectarme de acá porque he tenido un pequeño problema con mi laptop, mi cargador lo he dejado en el trabajo, y me ayudas con las diapositivas. Te lo he mandado por WhatsApp. ¿Sí lo has visto, Ya. no? Sí. Por favor. Un minutito me desconecto y me conecto desde mi otro dispositivo, por favor. ¿Sí, Reader? Listo, doctor. Sí, porque no vaya a ser ese corte, porque está quedando sin batería mi laptop y no, mi cargador lo dejan en el trabajo. Entonces, Listo, doctor. No hay problema. No hay impedimento para continuar con clase. Muy bien, estimados participantes, unos segundos. Ya continuamos con la exposición del doctor Adilson Castillo Miranda. Referente a las diapositivas que se va a habilitar en el campus virtual para estudiantes matriculados. Dejo número de contacto para el debido matrícula que quieran realizar. Recordar que esta es una sesión de 2 horas. La inversión es de 15 soles, tendrías materiales de lectura que brinda el expositor. Además, nosotros vamos a compartir materiales, ¿sí? Segundo, que ustedes tendrían todo en su campus virtual para que puedan acceder a todos los beneficios con Udiápolis. Y finalmente, el certificado viernes en la noche. Muy bien. Listo, ya estamos ya. ¿Listo? Por favor, apóyame con la diapositiva, ¿sí? ¿Me confirma? Listo. Sí, por favor, continúa. Listo. Sigue, por favor. Listo. La siguiente, por favor, Reader. Muchas gracias. Listo, por favor, las preguntas que habían puesto, les voy a pedir que lo puedan copiar de nuevo, ¿sí? Para poder contestar, ¿sí? He cambiado de dispositivo, pero eso no va a impedir a que podamos seguir desarrollando. ¿Qué principios se manejan en relación a la gestión archivística? ¿Sí? Primero, el liderazgo. ¿El liderazgo qué te dice? La máxima autoridad administrativa, la máxima autoridad de la entidad, será la que asuma los compromisos en relación a la implementación, a la gestión y a la responsabilidad de la custodia de los archivos. ¿Sí? Hablando un poco de los planes archivísticos, no se olviden que estos planes archivísticos, incluso existe una directiva por parte del SNA, ¿sí? Para poder generar planes archivísticos, ¿no? En la cual la administración pública, ¿sí? Y básicamente la gestión, ¿no? de archivos va a implicar una labor en cuanto a gestionar y a desarrollar procesos para poder velar, ¿no? por la custodia archivística. Entonces, no es que el trabajo y la gestión de archivos, desde una perspectiva administrativa, está a cargo de los archivísticos o de los gestores de archivos, pero dentro de una estructura administrativa es responsabilidad de la propia, ¿sí? del titular de la entidad o de los representantes administrativos de la entidad, ¿sí? Otro principio que es necesario de desarrollar en la gestión archivística es el principio de transparencia y de apertura de datos, ¿sí? Ya que este principio de transparencia y de apertura de datos va a contribuir a que las entidades cuenten con documentos fiables y que evidencien el desarrollo de sus actividades. Yo creo que en clases pasadas, cuando hablábamos de trámite documental,
les decía, no todos los documentos, los procedimientos administrativos gozan de un principio de transparencia, ¿sí? O sea, en esencia, gozan de un principio de transparencia administrativa. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero el tema es el siguiente. Y los archivos están sujetos a transparencia. O sea, cualquier persona, independientemente si tenga una afinidad o un interés para obrar en determinado documento, puede requerir cualquier archivo. Sí, claro, tiene la misma connotación de los documentos públicos. ¿Sí? Y por otra parte, el tema de la apertura de datos implica, ¿no?, que los documentos que tengamos en un registro archivístico sean los mismos que se acrediten, ¿sí?, en el registro archivístico, ¿no? Eso cuando saques copias o te entreguen documentos virtuales, se debe entender que es fehaciente, que se evidencia y se registra la actividad documental en relación al documento físico que se tiene. ¿Sí? Muy bien. Siguiente principio, integración. Esto ya involucra temas relativos a la perspectiva sistemática en cuanto a gestión de archivos. En la actualidad hay muchos documentos que por fines archivísticos se están digitalizando, ¿sí?, para su principio de publicidad, para su principio o para el desarrollo, ¿no?, del principio de transparencia. Pero alguna vez me preguntaron, ¿no?, o había el comentario, ¿no?, incluso yo tenía mis dudas, ¿sí?, porque un amigo que trabaja en el archivo me decía, ay, nos han mandado a digitalizar todos los documentos. ¿Eso quiere decir que los documentos físicos los vamos a eliminar? Al parecer sería una respuesta lógica, ¿no? Claro, si me están mandando a digitalizar y es porque, bueno, vamos, menos papel, eliminaremos, lo mandaremos a reciclar. Y la respuesta es no. O sea, la digitalización de los documentos físicos es con fines, ¿sí?, de carácter de transparencia, de integración, de que exista un registro documental virtual de los documentos físicos, ¿sí? Por un tema de practicidad, por ahí como hacen los comentarios. Listo. Y el tema de seguridad, ¿no? O sea, que los documentos archivísticos no sean modificados. Yo tuve un caso un poco complicado porque cuando un documento pasó al archivo, desaparecieron folios y anexos de documentos originales. Y el problema no solamente está en relación a la responsabilidad del archivista o del jefe de archivos, sino también la responsabilidad está por parte de toda la entidad. ¿Qué pasa si en algún momento, ¿sí?, se requiere estos documentos? O algún actor administrativo, fiscal o jurisdiccional lo solicita para poder prever algún procedimiento. Entonces ahí es importante recordar, ¿no?, la actuación y el tema de la seguridad. Y más que no decir con el tema de los archivos digitales, ¿no? Yo creo que una de las grandes pruebas, no solamente para la gestión archivística, sino también para la gestión documental en general, es el tema relativo a la seguridad archivística, ¿no?, o a la seguridad de la información digital. Claro, a nivel de trámite, a nivel de procedimiento, a nivel de gestión, es mucho más garante un documento virtual que un documento físico, ¿sí? Porque sabemos que un documento virtual, al estar sistematizado o al estar en una data, no puedes hacer enmendaduras, no puedes hacer la típica del documento físico, ¿no? Guárdame espacio, ¿no? O modifícame el documento, porque esto va a dejar registro en la data digital. Pero esto sí se puede dar de manera física, ¿no? Entonces, en cuanto a seguridad,
los documentos virtuales tienen una seguridad más eficiente en relación a los documentos físicos, ¿sí? Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Otro principio que regula la gestión archivística es el principio de ecoeficiencia, ¿sí? Este principio de ecoeficiencia, el famoso principio, ¿no? Papel cero, ¿no? La política pública de papel cero, ¿no? Que busca minimizar el consumo de recursos y de impactos negativos al ambiente. ¿Qué otras políticas se pueden utilizar en presupuestos de ecoeficiencia? ¿Algunas ideas tienen? Yo les doy una. Por ejemplo, el uso de papel reciclado. O el uso de de doble cara, ¿no? De escritura en papeles en ambas caras. ¿Sí? Puede ser también aplicación de principios de ecoeficiencia. Y creo que la forma más eficiente de ecoeficiencia es la gestión archivística o la gestión documental que se da de manera virtual. ¿Sí? Ahí economizas todos los gastos de papel. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se implementan? Seguro a alguien se le ha ocurrido por ahí y me diga, ¿no? Y Adilson, ¿cómo se implementa el tema, ¿sí? De utilizar papel reciclado? ¿Tiene la misma validez? ¿Cómo gestionamos? Por ahí también José me dice la política de cero fotocopias, claro. Yo no entiendo por qué en la actualidad a veces solicitan la copia de la copia y todo está en el mismo expediente. O a veces los abogados nos hemos acostumbrado, medio probatorio, el mismo expediente te ponen como medio probatorio. Cita, di qué fojas a qué fojas, y eso agiliza, ¿no? Listo. Otro, digitalización. Listo, este es no se olviden que la política de gobierno digital y con esto la regulación de digitalización de documentos o de trámite de documentos o de registro de archivístico de manera digital es un proceso de transición. No estamos creo que ni en la mitad de la aplicación de política de gobierno digital. O sea, creo que no, todavía no es el momento de decir que estamos en esa actuación administrativa. Pero hay que entender que es un proceso, como cualquier implementación de política nacional. ¿Sí? Y otro tema que se debe considerar es el principio de mejora continua, que básicamente permite identificar oportunidades para aumentar la eficacia y la eficiencia dentro de la gestión archivística, ¿no? En la actualidad hay buenas prácticas que se hacen en relación a la gestión archivística, buenos ejemplos, por ejemplo, no sé si ha sido la biblioteca de la municipalidad o el archivo de la Municipalidad de Lima, en la cual se implementó, ¿no? una política para poder registrar datos. Es más, se buscó estudiantes para poder digitalizar gran parte de libros o de tratados históricos que contaba la Biblioteca Nacional o creo era la Biblioteca de Lima. Y eso permitía que estos libros o estos documentos ya no se puedan sustraer para su uso, porque por la propia antigüedad se podían o se desgastaban, ¿no? Y se entregaban copias virtuales o documentos virtuales. No se olviden que la digitalización por todo lado es más eficiente en cuanto a trámite, en cuanto a costos, en cuanto a entrega, ¿sí? Eso con un punto importante. Listo, Rider, a ver si damos un pase a las preguntas de los participantes. Primero las virtuales, las orales y después las escritas. Listo, doctor. Doctor Muñoz.
Ah, no, doctora Rogelia, buenas noches. ¿Está activo su audio? Puede activarlo. Sí, buenas noches. Doctor, felicitaciones por su ponencia. A ver, tengo una pregunta. Mire, todas las instituciones públicas y privadas, por el principio de transparencia, por el principio de publicidad, tienen la obligación de transparentar, de publicar todos los trabajos de investigación de sus alumnos, de pregrado, de posgrado. Entonces, lo que yo quiero saber es que si existe o ha existido, que usted tenga conocimiento alguna vez, digamos, eliminación de algunos trabajos por la antigüedad, o cómo están considerados estos repositorios institucionales. Eso nada más, gracias. Lo que pasa es que los repositorios son trabajos de investigación y tienen la misma carga que los documentos públicos. Es más, cuando hablamos de documentos públicos, se incluyen a los tratados y a los documentos, a las tesis, los repositorios universitarios. Son considerados documentos públicos, no se pueden perder. ¿Sí? Ahora, lo que sí vale decir es que no todos están digitalizados. Así que bueno fuera, ¿no? Que esos tratados o esas tesis de los años 60, 70, que son tan ricos en cultura, puedan poco a poco ser digitalizados. Creo que la PUC, la Universidad de Lima, están en ese proceso, ¿no? De poder ir digitalizando esos documentos. Y no se puede eliminar un repositorio para contestar su pregunta, estimada doctora. ¿Sí? Muy bien. Siguiente Ride. Siguiente participación. Adelante, doctor Carlos Sánchez, está activo su audio. Doctor Carlos Sánchez, ¿puede activar su audio? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Mire, usted ha hablado mucho de la digitalización. En la empresa que estoy laborando, nosotros queremos digitalizar, por ejemplo, los legajos, donde es información, digamos, de los trabajadores, desde su ingreso hasta toda su experiencia, méritos y desméritos. Entonces, escuché algo muy importante que decía que no hay que desaparecer, digamos, los físicos. O sea, por decirlo así, tendríamos que sí o sí tener los físicos al margen de digitalizar, ¿verdad? Claro, es que, bueno, eso ya va a depender, porque tú ya estás en el sector privado, ¿no? Eso ya va a depender de la política que maneja la empresa privada. Porque si la empresa privada dice, porque no aplicas las normas vinculantes de lo público, ¿sí? Entonces, si la empresa privada dice, bueno, pues eliminemos todo, como todo está digitalizado, listo. Ahora, el problema es qué pasa si en un futuro cuestionan alguna actividad o un juez te pide la fuente de ese documento digital. En esa situación vas a tener problemas para acreditar. Sobre todo lo digo por el valor probatorio que tienen estos documentos. No estoy enterado, más vale ser sinceros, si es que hay documentos digitales, creo que no, porque por la misma lógica de que no se pueden eliminar, existe una suerte de fedatarios virtuales o digitales de estos archivos, de estos legajos que ya no existen o que quisiéramos eliminar. Entonces, en el sector privado yo te diría depende, ¿no? Depende ya de la política de gestión de la propia empresa privada. Pero hay un problema en cuanto a la actividad administrativa que se pueda desarrollar para fines probatorios. Eso te lo dejo como un punto de vista, ¿no? Listo. Siguiente reader, por favor. O ya no hay más preguntas por ahí. Sí, doctor, tenemos al doctor Miguel Ángel. Doctor Miguel Ángel, ¿está activo su audio? Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, la consulta era en cuanto al acervo documentario de los archivos, por ejemplo, ya que son muy antiguos, digamos una data de los años de la época de la reforma agraria. Entonces, el gobierno local dice que lo tiene el gobierno regional, porque estamos hablando de provincia, y el gobierno regional dice al archivo de la nación. El archivo de la nación, porque está en el Poder Judicial y en la sede, simplemente desconoce el tema, ¿no? Y entonces, en esos casos, cuando ya pasó mucho tiempo, pero que es información pública, que no necesariamente uno puede ser, digamos,
partícipe, ¿no? de esa información, pero que digamos que es como un legado histórico, por así llamarlo, de un familiar, y entonces como que se requiere esta información para un tema que inclusive un proceso judicial, llámese una prescripción, ¿no? adquisitiva. En estos casos, ¿quién podría, si el acervo documentario lo indican de que finalmente lo tiene el Archivo de Generación, pero ya el archivo de la Nación finiquitó que ellos no tienen esa data, ¿cómo se podría hacer en esos casos? Gracias por su respuesta. Es que no te olvides que todo proceso de entrega de documentos, sea de archivo general a un archivo descentralizado o al archivo central, no es que yo voy y te entrego los documentos de cualquier forma. Tú tienes que solicitar o las actas de entregas, porque antes se hacía con actas de entregas, ahora se hace con fichas de trámite. Entonces, si ha sido, o sea, tú lo que tienes que ver es que te informen en qué momento, ¿sí?, se hizo entrega al Archivo de la Nación y ver el cargo, porque ese cargo de registro tiene el detalle de los documentos. Sí, de verdad yo he tenido algunos problemas, por eso yo hilo fino, y una de las cosas que personalmente les comento como experiencia personal es ir a los archivos. De verdad es un tema muy, pero muy tedioso. Mi respeto, de verdad, y toda la consideración a aquellas personas que trabajan, porque debe ser una carga terrible registrar, ver, revisar al detalle esos puntos, ¿no? O sea, de verdad hay que tener una paciencia infinita para hacer esa actividad. Y bien, ¿no? Es un trabajo muy, 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 muy loable y muy importante. A ver, preguntas por acá virtuales. ¿Cómo se digitaliza de manera eficiente un expediente de liquidación que generalmente contiene más de 1000 folios? Ahí no hay problema. O sea, cuando tienes, y eso va a depender del escáner, ya, ¿no? Del instrumento técnico que puedas tener para digitalizar esta liquidación, o sea, escanear, ¿no? Ahora, lo que sí podrías hacer es, si es que lo quieres hacer para fines probatorios, tal vez darle un sentido de fe, ¿no? De fedatarios. Esto es un tema que se va a implementar o que se está implementando recién desde una perspectiva reglamentaria, y es los fedatarios digitales, ¿no? Yo creo que post pandemia eso ha sido una de las novedades que se nos ha traído. ¿Sí? Listo. Una pregunta, ¿qué escapa? ¿En qué año se completaría la política de gobierno digital? No, yo no te podría, no soy no veo el futuro. Yo creo que es un proceso que va a recorrer muchos años, ¿sí? Y bueno, yo creo que no tantos, porque estamos entrando a una época, sí, eso vale decirlo, una época de gente joven en la administración pública, ¿no? Y de gente que se está adaptando fácilmente a la política de actuación administrativa, digital. O sea, nos estamos acostumbrando a la digitalización, y hay una buena cantidad, una buena cartera de nuevos servidores públicos que están llegando a la política nacional de digitalización. Sigue, por favor, Rider. Listo. A ver, hablemos un poco de la administración de archivos. Las entidades deben contar con un archivo central como una unidad de organización funcional específica, siguiendo los sistemas, ¿no?, de gestión archivística, ¿no? Entonces, las entidades públicas siempre deben tener un archivo, ¿no? El hecho de darle un archivo es darle una dotación orgánica. O sea, el archivo no es un almacén, el archivo es una unidad orgánica. No se olviden, ¿ah? ¿Sabes? Creemos, voy al archivo y van a un sitio donde guardan documentos viejos, ¿no? Eso no es un archivo. El archivo tiene un responsable, tiene un sistema, está reconocido. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor, River. Bueno, en la actualidad el modelo de gestión documental del cual hemos venido hablando, creo que por bastante tiempo, establece, ¿sí?,
y define que dentro del flujo documental tiene que haber, o sea, ¿cómo se desarrolla la gestión documental? Desde el inicio, desde el ingreso, ¿sí? Hasta su archivamiento. Es decir, el modelo de gestión documental implica actuaciones de archivamiento de documentos públicos, ¿sí? Muy bien. Ahora, este archivamiento no solo, y lo vuelvo a decir ergo, no solo es de manera física, o sea, puede haber archivos o puede haber un archivamiento de trámite de gestión documental 100% virtual, ¿sí? Listo, doctor Rieder, la siguiente, por favor. Listo. Acá hay dos temas que es bueno recordar, ¿sí? Los archivos de gestión y los archivos centrales. ¿Qué son los archivos de gestión? Los archivos de gestión son esos archivos de oficina, ¿no? O sea, yo he visto cuando llegas a una oficina hay un montón de documentos en archivadores, en folders, ¿sí? Que van a ser producidos por cada unidad de organización. Es decir, estos documentos establecen, ¿sí? Que son así archivos itinerantes, ¿no? O sea, que por si acaso vamos a tener los documentos acá. Y a veces me preguntan, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que pase de un archivo de gestión al archivo central? Y, el AGN dice 4 años, o recomienda que sea 4 años. Y yo creo, y en la mayoría de entidades públicas han determinado 5 años como máximo. ¿Puede ser menos? Sí. ¿Por qué 5 años? No sé si en algún momento lo comenté. Por la eficacia y la aplicación del principio de control posterior. No se olviden que por un tema de practicidad, pero yo no creo que habría ningún problema si está un archivo central también, sí, porque puedas desglosarlo y volver a revivir, por ejemplo, en actividades de control posterior. No se olviden que, por ejemplo, las resoluciones o los actos de administración interna son sujetos a nulidades en mérito a la aplicación del principio de control posterior, ¿sí? Este principio de control posterior te da 2 años para que tu administración pública pueda revisar el procedimiento, la decisión, la actividad, entre otros, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? ¿Y por qué 5 años, dices Addison? Porque después de los 2 años que lo puedes hacer de oficio, puedes cuestionarlo 3 años más, o sea, después de los 2, 3 años, en total 5 años, ¿sí? Y después de esto, desde ese tiempo, puedes cuestionarlo en vía jurisdiccional, ¿sí? Listo. Por ahí me dice son de 10 años y de ahí pasan al archivo central. No necesariamente. Por ejemplo, la AGN dice no más de 4 años para que pase un archivo central, ¿sí? Ahora, los archivos centrales van a estar encargados de planificar, organizar, dirigir, normar, ejecutar, ¿sí? Actividades archivísticas a nivel institucional. O sea, los archivos centrales son los archivos que tienen las entidades públicas, ¿sí? Y se encargan de la conservación, el uso y el uso de los documentos provenientes de los archivos de gestión. Siguiente, por favor. Y después de los archivos centrales pueden pasar a los archivos desconcentrados, ¿no? Al archivo regional o pueden ir al archivo central. Y este archivo va a ser el encargado de planificar, organizar, dirigir las actividades archivísticas de la entidad a nivel regional. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que de un archivo central puede pasar a un archivo desconcentrado? 25 años. ¿Sí? O sea, 25 años para que pase un archivo desconcentrado. Listo. Siguiente, por favor.
Ya, preguntas. Hasta acá, ¿cómo estamos en tiempo? A ver. En las municipalidades son de 10 años. Eso puede ser regulado, como te decía Dick, por normas de administración interna. O sea, puedes crear tu norma archivística y digas que 10 años van a estar en los archivos de gestión. Sí, no hay ningún problema. Yo le pongo el plazo de 5 años por un tema de practicidad, ¿sí? Porque es el tema de controles, ¿no? Que se pueda dar. Listo. Isabel Centeno me dice, sucede que, por ejemplo, al escanear el sustento de una resolución contiene documentos en una sola cara y otros de 2 caras, que al momento de foliar cambia la numeración de los mismos, ya que en algunos casos se ha tenido observaciones de mala foliación, ya que algunas páginas aparecen en blanco, ya que no todas son duples. ¿Cómo podría ser en ese caso? Tendrías que dejar constancia, Isabel, eso es un problema cuando se digitaliza. Lo que se recomienda es que cuando hay una ampliación de foliación o aparece un folio más, por ejemplo, para el caso que te has puesto, tú tienes que hacer una observación, ¿sí? Al pie de la foliación explicando por qué se está ampliando. ¿Sí? Eso es la forma, Isabel. ¿Sí? Muy bien. A ver, mi consulta es sobre los archivos intermedios. ¿Aún se consideran dentro de la clasificación de archivos? Si fueran positivos, ¿podrá ilustrarnos con un ejemplo? Lo que pasa es que ya antes se utilizaban los archivos centrales, les llamaban archivos intermedios. ¿Sí? ¿O a qué te refieres? Porque yo hasta donde te recuerdo antes utilizaban mucho el término de archivos intermedios porque creíamos que los archivos centrales estaban en el gobierno regional o en el archivo de la nación. No, los archivos intermedios son llamados, ¿sí? Los archivos centrales en la actualidad, ¿sí? Muy bien. Ahorita voy a empezar el tema de la foliación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un archivo de gestión con el descentralizado? Que el archivo de gestión es el archivo que tú tienes en tu oficina, ¿sí? El que guarda sus documentos, y en el tema del archivo, el archivo descentralizado es el archivo de la región, ¿sí? Listo. Reader, vamos a correr un poquito al tema de la foliación porque hay varias preguntas. A ver, no sé si me puedes poner el tema de esto y si es que nos alcanza tiempo ya volvemos un poco a hablar de gestión archivística, pero no se olviden ese tema, vamos a continuar porque la próxima clase también tengo temas relativos al tema de gestión de archivos. ¿Sí? Listo. Muy bien, a ver, retrocede por favor, Reader. Creo que es uno anterior. Expediente ya. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Reader. Listo. Vamos a hablar un poco de la foliación. ¿Sí? Porque hay varias preguntas de eso. No se olviden, igual el próximo martes yo dicto clases, vamos a hablar sobre modernización del Sistema Nacional de Archivo. Ahí voy a seguir hablando de este punto archivístico, pero hoy día la clase también me da un espacio para hablar de lo que es la foliación, ¿no? Esto como un tema importante de recordar. ¿Qué es la foliación? ¿Para qué sirve la foliación? ¿Sí? Muy bien. Primero, no olvidemos que la foliación es la actividad administrativa de registrar, ¿sí? O de enumerar de forma secuencial los documentos de un expediente, no necesariamente de un archivo. ¿Sí? O sea, a medida que se va armando un expediente administrativo, se va foliando, se va dando una numeración. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para llevar un control, ¿sí? En el registro de los documentos archivísticos. ¿Sí? Retrocede una, por favor, Reader. Doctor, ya, listo, siguiente. O sea, ¿para qué sirve? Para controlar, para garantizar que no se van a desglosar documentos, para garantizar que no se van a modificar los documentos. Listo, siguiente, por favor, Reader. ¿Cómo foliar un documento? ¿Sí? ¿Qué es lo que recomienda el AGN? Primero, que se debe foliar
en la parte superior derecha de cada hoja que conforma el documento. ¿Sí? Y esta foliación no tiene que incluir borrones, no tiene que incluir espacios en blanco y deben ser legibles. ¿Qué se folea? Solamente la primera cara. ¿Sí? ¿Qué pasa si está escrito en ambas caras? Solamente foleas la primera cara. O sea, se folea hojas, no se folea caras. Una cosa muy distinta es la numeración y otra cosa muy distinta es la foliación. ¿Sí? ¿Cuál es la regla? Muchos me preguntan, ¿puede ser de adelante para atrás o de atrás para adelante? Y la respuesta es depende. ¿Depende de qué? De la determinación y de la utilidad, ¿sí?, que tiene la entidad. Por ejemplo, cuando presentamos demandas judiciales, la foliación es distinta, ¿sí o no, doctores? Claro. Pero no hay una regla si la foliación es de atrás para adelante o de adelante para atrás. Por eso cuando tú quieres ir a presentar un documento denso, pregunta siempre cómo están foliando en la entidad. Recomendación. Sí, la vez pasada mandé a mi asistente a la Procuraduría de la Nación con 15 tomos de un expediente y le dijeron que la foliación en la Procuraduría de la Nación era muy distinta. Entonces tuvo que quedarse un par de días más foliando de nuevo. Recomendación de un amigo en el marco de la experiencia. Pregunten cómo están foliando en la entidad. ¿Sí? Y algo que sí tiene que tener toda foliación es que se folea en orden cronológico, siempre. Eso quiere decir que el folio 1 es el folio más antiguo dentro de la foliación administrativa. ¿Sí? Y los folios más nuevos, ¿sí?, o los folios de mayor numeración son las actividades administrativas más nuevas que se dieron dentro de la entidad. ¿Sí? Eso de delante para atrás o viceversa ya va a depender de la entidad. ¿Sí? Listo. Otra regla. La foliación, ¿sí?, no puede exceder los 200 folios. Eso quiere decir que tu FASTER solo está hecho para 200 folios como máximo, no 500, no 400, no 250, 200. Adilson, ¿puedo hacer que mis folios no tenemos tanto folder y queremos hacer 300 folios? Sí, pero tienes que disponerlo de manera expresa. En otras palabras, saca una directiva para la regulación de foliación. Entonces, ¿qué hago? Mis 200 folios y es el tomo 1. Tengo más hojas del mismo expediente, del mismo archivo, armo el tomo 2 con 200 folios. Pero eso no quiere decir que tu foliación va a empezar de nuevo en el 1 del tomo 2, sino va a ser el 201 del tomo 2. Hasta el 400, ¿no? Y después el folio 3 será el 401 del tomo 3. Sí me dejo entender, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí estamos bien. Esa regla de los 200 folios. Ya. Excelente. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si tengo errores en la foliación? ¿Qué pasa? Y esto es muy usual, ¿eh? ¿Qué pasa si agarro un folio y me pasé un número? En vez de poner el 98 y no encuentro el 99 y me pasé al 100 y me doy cuenta. Entonces, cuando hay errores de foliación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haces una línea oblicua, ¿sí?, al folio errado, pones tus datos, nombre, firma, apellido y cargo, ¿sí?, y vuelves a foliar de nuevo todo. ¿Sí? Así se da. Por eso tengo mucho cuidado, porque enmendar la foliación es mucho más trabajo que foliar.
¿Sí? Listo. Siguiente, Reader. Ya bueno, esto creo que está acá. Ah, ya. ¿Qué pasa si tenemos hojas más pequeñas que las A4 o hojas más grandes que las A4? Por ejemplo, tenemos un plano, ¿sí? O sea, en un A3 o en un A5, ¿sí? O en un A2, perdón, también se folea, ¿sí? Tengo un A5, media hoja. Por ejemplo, los memos, por lo general, se sacan en medias hojas, ¿no? También se tiene que foliar, ¿sí? O sea, las medias hojas o las hojas más grandes se folian. ¿Qué es lo que no se folea? Las hojas en blanco o que no tengan información, ¿sí? O documentos empastados, o por ejemplo, páginas que han sido foliados de fábrica. Por ejemplo, un libro no se folea, ¿sí? Listo. Ahora sí, preguntas. A ver, primero voy a contestar a los que han escrito, ¿sí? A ver, ya. ¿El foliado puede ser de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás? Ya lo respondí, ¿no? Eso va a depender de la entidad, ¿sí? Si la entidad no tiene implementado su sistema de archivo, pero sí cuenta con archivos de historias clínicas, ¿qué sugiere al respecto? He visto que los documentos muy antiguos están en un área apilados y en las oficinas hay documentos del año 2010 y no hay espacio. O sea, ¿deberían designar presupuesto para contratar personal para esta área? Sí, bajo responsabilidad. Las historias clínicas no se pueden botar a la basura y no se pueden perder. Son temas que involucran temas personales o información personal, ¿sí? Vania me dice, ¿la foliación se debe realizar numérica y también en letras o solo numérica? Es numérica. Ahora, si tu entidad quiere hacerlo en letras, ya pues es política de la entidad. Por eso les decía, ¿no? Hay mucha libertad en ese tema, ¿sí? ¿Se puede foliar con un sello numérico? Sí se puede foliar, salvo que haya una disposición en contraria. He visto expedientes que documentos en blanco son foliados, ¿es válido? No, ya lo expliqué, no se pueden foliar expedientes en blanco. Lo se ve cómo se folea, como te lo requiera la entidad, Zoe. Si te dice que la foliación es de atrás para adelante, de atrás para adelante. Si te dice que es de adelante para atrás, simplemente tienes que cumplir lo que dice la entidad. Bueno, siempre se folea en la parte superior derecha. A ver... A ver, acá hay una buena pregunta, es decir, ¿debo foliar primero un documento de los años 90 y luego del 2000? No, no me refería a eso, sino en relación al armazón del archivo, Miguel. O sea, en relación al armazón del expediente. Si no, no es que en orden cronológico yo foleo, no. Qué buena aseveración, de verdad. ¿Sí? Sino que es en relación a cómo tú vas armando el expediente. Fácilmente puedes tener primero un documento del año 2000 o de 1800 o de 1900 y después a medida que vas armando tu expediente administrativo, incluyes documentos modernos o viceversa. Entonces no depende de cuándo se produjo el documento o la antigüedad del documento, sino de cómo cronológicamente vas armando el documento. A eso me refería. ¿Sí? A ver, por ahí he contestado. En las municipalidades se folea dependiendo de la cantidad de hojas que tenga el folio. Y si hay 800 hojas, lo hacemos todo corrido. Sí, es que eso ya es una práctica, como te dije, de la propia entidad, ¿no? Y yo no sé cómo podrían armar expedientes de 850 hojas en un solo expediente. Eso ya va a depender, ¿no? Listo.
Desde cero se empieza cuando hay errores, no, se subsana, ¿sí? Se subsana desde el momento que se cometió la afectación, ¿no? ¿Sí? O sea, donde hubo el error, ahí es donde se empieza a subsanar. Veo vouchers, ¿también se folean? Sí, también se folean. Yo recomiendo que cuando hay vouchers se pueda estos engrampar en hojas, ¿no? Y se puedan foliar así. Según el AGN, la foliación es por tomos de 1 al 200 y el siguiente tomo igual es del 1 al 200. No, es correlativo, ¿sí? Porque si no, hablaríamos solamente de tomos, de que la numeración en toda la administración pública sería como máximo número 200, ¿no, Maribel? Cosa que en la práctica no se da. ¿Se podría colocar micas o no? Sí se puede colocar micas. Los separadores se folean, no se folean los separadores, ¿sí? En un archivador también, o sea, no depende del archivador o del folder, depende de lo que recomienda el AGN, ¿no? 200 hojas. ¿Puede ser más? Sí, no hay problema. ¿Cómo se debe la foliación de legajos personales? Claro, por acá Raúl Espinosa nos dice que internamente, ¿sí? Internamente, se puede sacar directivas, eso es lo que yo les decía, ¿no? Para poder regular, ¿no? La foliación. Porque si no tienes una directiva que regule el tema de la foliación, vas a tener que aplicar subsidiariamente, ¿sí? Subsidiariamente, lo que dice el Archivo de la Nación, es decir, la regla de 200 folios. Las fotografías que se pegan en una hoja se pueden foliar, sí, se pueden foliar, no hay problema. Se inicia con 1, 2, 0, 9, bueno, eso ya va a depender. Yo te recomendaría que pongas el 0, no por un tema de seguridad, para que no te cambien el foliaje. Bueno, eso ya del ascendente o descendente, ya lo he explicado, ¿sí? ¿Se firma cada hoja al foliar? No, solamente se numera. ¿Se puede foliar con lápiz? Se puede, pero por un tema de seguridad no te recomiendo que lo hagas, ¿sí? Todo depende de la entidad y bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿sí? Listo. A ver, me dicen que los legajos tienen una manera distinta de organizarse, ya que realiza por secciones, sí, pero independientemente si lo estructuras por secciones, la foliación siempre va a ser la misma, porque puede haber títulos, puede haber capítulos, puede haber secciones, pero la foliación siempre va a ser una, ¿sí? Hay expedientes que están foliados con números y letras, ¿eso es correcto? Ya va a depender de cada entidad, ¿sí? Hay un color específico para la foliación, no hay un color específico, ¿sí? Doctor, ¿cómo se folea una carta poder donde solo el sello de legalización está a la vuelta? Solamente la primera hoja, ¿sí? Hola, ¿cómo hacer cuando se encuentra un CD? Acá hay un tema bien interesante, porque en la práctica no se debería foliar los documentos que contienen CDs, ¿sí? Porque no es un documento propiamente foliable, ¿sí? Lo que se tiene que hacer en caso de CD es registrar que existe un documento, un registro electrónico para ese documento. Ahora, lo que sí he visto es que hay entidades, ¿sí? Que sí establecen el registro y la foliación dejando un registro, ¿sí? De este dato. Se inicia con 1, con 01. Yo te recomiendo Ana con 01, por un tema de seguridad, ¿sí? Listo. Los folletos ni los folders no se folian, efectivamente. Listo. Si me olvidé de foliar una hoja, ¿se puede poner 1A? No, no se puede poner 1A, vas a tener que tajar, ¿sí? Y con eso vas a tener que foliar de nuevo. Listo. Muy bien, doctores, con eso termino la sesión de hoy, ¿sí? De verdad, ha sido un tema y una
una clase bastante interesante, bastante metódica. Nos queda todavía un par de clases, creo, para seguir hablando de gestión de archivos. Voy a tratar de varios temas. Sí, en el tema, la próxima clase nos toca política de modernización del Estado y gestión de archivos, ¿no? Una hora voy a hablar de lo que es la modernización del Estado y una hora voy a hablar de cómo se aplica esta política en la actividad nacional de modernización, ¿sí? De verdad, si me ven cansado, lo estoy, pero de verdad muy contento por poder compartir ese tema con ustedes, ¿sí? Para mí encantado siempre poder compartir, espero que haya podido absolver sus dudas, preguntas, consultas que tengan, y es un tema muy, pero muy interesante. Parece de verdad algo sencillo, ¿no? Yo cuando Rieder me dijo, doctor, vamos a dictar defoliación, de verdad me parecía un tema que deberíamos saber por práctica general o por su sentido común, pero cuando lo estudias te das cuenta que tiene sus cosas, ¿no? Que tiene su forma, que tiene su estilo y que no es una cosa tan sencilla como parece, ¿sí? Muy bien, entonces, gracias.